La justicia indígena y la justicia ordinaria son pilares esenciales que ayudan a contribuir el pluralismo jurídico. Muy buenas noches, estimada doctora, muy buenas noches, queridos compañeros. Nosotros somos del grupo número 6 y vamos a explicarle una temática muy importante como son las sentencias y análisis de casos relacionados con el pluralismo jurídico. Nuestro grupo está conformado por los siguientes integrantes, como lo son Carolina Urrutia, Javier Yuquilema, María José Zapata, Jessy Vázquez y mi persona, quien les habla, Dani Valverde. Bueno, para proceder a analizar estas sentencias y casos, es muy importante partir determinando qué es el pluralismo jurídico. Es así que el pluralismo jurídico dentro de nuestro Estado ecuatoriano juega un papel muy importante, ya reconoce la diversidad cultural. Es así que permite una interacción entre las culturas dentro de un Estado. Y adentrándonos principalmente al pluralismo jurídico, podemos determinar qué es la interacción de los sistemas que se dan dentro de un lugar, territorio o estado determinado. Es así que dentro de nuestro estado ecuatoriano existe la interacción entre la justicia indígena y la justicia ordinaria, o también determinándole a la justicia indígena como el derecho consuetudinario. Como ya lo hemos visto anteriormente, este derecho proviene desde siglos anteriores, en donde se ha transmitido de manera oral de generación en generación. Pero esto es muy difícil de codificarlo, pues dentro de nuestro Estado ecuatoriano, para codificar este tipo de derecho constitucionario, sí se lo puede hacer, pero esto es mediante una jurisprudencia. Es así que tenemos un caso muy relevante dentro de nuestro Estado ecuatoriano, como es el caso La Cocha, que procedemos a explicarlos posteriormente. Bueno, a mí me ha tocado exponer acerca de los antecedentes en un contexto sociocultural del caso de La Cocha y el marco del pluralismo jurídico. Eh, bueno, para entender acerca de este caso, que es muy importante dentro de nuestro Estado ecuatoriano, para poder entender el pluralismo jurídico, me permito mencionar los antecedentes. ¿Dónde se originó esto? Bueno, esto se originó el 23 de abril del año 2002 en la comunidad de La Cocha, perteneciente a la parroquia de Zumbagua, esta misma que pertenece al cantón Pujilí y que es perteneciente a la provincia de Cotopaxi. Voy a permitirme describir el conflicto. Es así que este conflicto surge cuando hubo una invitación principalmente de familiares y amigos a un bautizo que se realizaba dentro de esta comunidad. Es así que dentro de esta comunidad, al realizar este bautizo, las personas comenzaron a ingerir bebidas alcohólicas. Producto de esto, del alto consumo de las bebidas alcohólicas, hubo tres personas involucradas, como lo era Juan Nicolás, Jaime y Marco Antonio Ulloa Payo. Entonces, aquí después de este conflicto que surgieron por producto de las bebidas alcohólicas, surge una pelea que terminan con la vida de Marco Antonio Payo, Olivo Payo. Es así que causó esto una falta de conmoción dentro de la comunidad indígena, ya que como sabemos, la justicia indígena se aplica principalmente cuando se altera la armonía que existe dentro de esta comunidad. Es así que generó una gran conmoción donde se reunieron más de 5.000 personas para poder acudir a este lugar de diferentes comunidades. Generalmente eran de 13 comunidades distintas las que acudieron a este lugar. Y es así que lograron detener a las personas involucradas con la finalidad de poder aplicar la justicia indígena dentro de este lugar. Es así que crearon principalmente una asamblea. Para aplicar esta justicia indígena, reunieron una asamblea. Es así que el 5 de mayo del año 2002 se convocó una asamblea masiva en la que participaron aproximadamente 500 personas de diferentes comunidades y se generó una asamblea principalmente con los miembros de la comunidad y dirigentes. Posterior a esto, se hicieron una investigación comunitaria, todo esto con la finalidad de llegar a la veracidad de los hechos, qué es lo que sucedió realmente. Es así que dieron la oportunidad de poder conocer las historias por cada una de las partes. Es así que rindieron sus versiones y posterior a esto se realizó una resolución y sanciones.
tomaron como resolución dentro de las comunidades indígenas que debía indemnizar con un pago pecuniario a la mujer o viuda de la persona fallecida. Es así que esta persona fue Marco Antonio Payo, fue la única persona que tenía ingresos económicos dentro del hogar. Es por eso que mediante esto se buscaba un apoyo para la viuda y para poder cuidar a sus hijos a futuro. Es así que se le había indemnizado con $6,000. Procedente a esto, también aplicaron una sanción como lo realizan dentro de estas comunidades indígenas, como lo es la justicia indígena. Es así que le realizaron el baño de purificación. Procedieron a las personas a ortigar, hacerles baños de agua en agua fría, cargar piedras, látigos, con la finalidad de poder regresar a estas personas a un estado de armonía y que de esta manera existe una armonía dentro de esta comunidad como lo era la Cocha. Eh, pero surgió esta interacción entre la justicia indígena y la justicia ordinaria. Aquí se da realmente el pluralismo jurídico, porque posterior a esto, a pesar de que ya existió una sanción a estas personas, este caso llegó a manos de la justicia ordinaria por parte de el hermano de Marco Antonio Payo, ya que había notificado esto a la justicia ordinaria acerca de este asesinato, por lo que aquí existe la interacción del pluralismo jurídico. Sin embargo, nos permitimos determinar que dentro de nuestra Constitución se encuentra establecido el principio no bis idem, que es la prohibición de doble juzgamiento. Y al entender esto dentro de nuestra Constitución lo determina. Es así que la justicia ordinaria y la justicia indígena tenían una interacción. Generalmente este choque es el pluralismo jurídico que se da dentro de nuestro Estado ecuatoriano. Entonces, no podría existir la prohibición de doble juzgamiento. Prácticamente se quería juzgar doble vez aquí a estas personas, por lo que hubo ciertos desafíos, como el desafío de la resolución comunitaria. El fiscal y el juez Poveda cuestionaron la validez de este proceso seguido por la comunidad. Es así que el juez Poveda se enfrentó a un dilema ético en legal en cuanto al respeto de las comunidades y tradiciones que se aplicaban dentro de esta comunidad. Por lo que aquí mencionaban también que, a diferencia del sistema de justicia indígena, este era más rápido y eficiente, ya que se tomaban ciertos castigos, además indemnizaban a la persona. Por otro lado, al establecer el sistema de justicia ordinario, este tardaba un proceso más amplio con una cierta variación de tiempo y no tenía cierta efectividad, ya que pueden ocasionar ciertas arbitrariedades y todo lo demás. En este caso también podemos establecer que existió una interacción sociocultural. ¿Y qué nos referimos a esto? Es que principalmente se educó a los jóvenes de estas comunidades indígenas con la finalidad de que se hagan respetar estos derechos que le han sido otorgados principalmente dentro de la Constitución, para que se respete de esta manera la aplicación de la justicia indígena. Además, mediante este caso nos determina que existe una paz y tranquilidad dentro de estas comunidades. Como lo afirmaba anteriormente, esta justicia indígena se aplicó en sí porque alteró la armonía de esta comunidad, la Cocha, por lo que este proceso se llevó de manera tranquila y pacífica, ya que se procedió a realizar una reunión con los miembros de la asamblea, conformados eh, principalmente por los jefes comunitarios de este lugar, y se procedió a realizar la justicia escuchando a las dos partes, siendo de manera tranquila y pacífica, demostrando que la justicia indígena también cumple un papel muy importante a estos lugares donde no puede llegar la justicia ordinaria en sí. Es por eso que este caso es muy importante dentro de nuestro estado ecuatoriano y mis compañeros procederán a explicar un poco más acerca de este caso. Muchas gracias.
Un país no puede ser verdaderamente justo si no reconoce la diversidad de las voces que lo conforman, porque el respeto a la pluralidad es la base de la democracia. Muy buenas tardes, estimados compañeros y compañeras, querida docente. El día de hoy vamos a explorar cómo el reconocimiento del pluralismo jurídico transforma la concepción de la justicia, analizando un emblemático caso como es el de la Cocha, que pone en evidencia en sí los desafíos y oportunidades de un Estado verdaderamente plurinacional e intercultural. Siguiendo la línea de mi compañero Dani, quien les expuso ya sobre los antecedentes y el contexto constitucional del pluralismo jurídico, en el caso en sí de la Cocha, ahora vamos a adentrarnos en el reconocimiento constitucional del pluralismo jurídico en este caso tan importante. Para partir este tema, es preciso darles dos conceptos muy importantes para que puedan entrar más en contexto. Bien, y ustedes se preguntarán qué es el pluralismo jurídico. Como ya les había explicado mi compañero Dani, el pluralismo jurídico es el reconocimiento en sí en el que dentro de una misma sociedad pueden ya coexistir múltiples sistemas jurídicos, es decir, diferentes formas de crear, interpretar, aplicar normas legales y este concepto de pluralismo jurídico ya rompe la idea tradicional en que el Estado es la única fuente del derecho, aceptando en sí que las comunidades tradicionales culturales propias, como los pueblos indígenas, también poseen ya sistemas normativos legítimos que rigen su vida social y comunitaria. En este contexto, el pluralismo jurídico no solo ya reconoce la existencia de estas normas, sino que también legitima a las autoridades tradicionales para que puedan éstas ya ejercer sus funciones jurisdiccionales, de acuerdo ya a sus costumbres y tradiciones de cada comunidad. Es importante recalcar que este enfoque prácticamente busca ya promover la interculturalidad, el respeto por la diversidad y al mismo tiempo ya plantea desafíos como coordinar y armonizar estos sistemas con principios universales de derechos humanos y de justicia social. Bien, por otra parte, vamos a ver qué es el reconocimiento constitucional para que puedan entender un poco. El reconocimiento constitucional básicamente es el acto ya en el cual una constitución incorpora de manera ya explícita ciertos derechos, principios, instituciones o sistemas como parte integral ya de este marco legal y político de algún Estado. Este reconocimiento tiene ya un valor jurídico fundamental, ya que eleva a rango supremo, cuestiones que deban ser respetadas y ya garantizadas por órganos del Estado y sus ciudadanos. En el contexto del pluralismo jurídico, el reconocimiento constitucional ya implica que la Constitución admita formalmente la existencia de sistemas jurídicos diferentes, como los propios de los pueblos indígenas y de las comunidades tradicionales que existen en nuestro país. Este reconocimiento ya asegura la legitimidad de estas normas y también protege la autonomía y obliga al Estado a que pueda respetarse y coordinarse estos dos sistemas. Fundamentalmente que se deba regir con los principios ya constitucionales y los derechos humanos. Bien, ahora sí vamos a hablar sobre el reconocimiento constitucional del pluralismo jurídico, ya viendo y sabiendo las dos concepciones anteriormente mencionadas. El pluralismo jurídico, como ya habíamos dicho, es un concepto transformador que redefine la forma en la que entendemos ya el derecho y la justicia anteriormente. En sociedades diversas como las latinoamericanas, este enfoque reconoce ya la coexistencia de sistemas jurídicos estatales e indígenas, otorgándoles legitimidad constitucional. En el caso La Cocha,
se ejemplifica los desafíos y avances en la implementación práctica de este reconocimiento. Durante esta intervención vamos a explorar cómo estos fundamentos del reconocimiento del pluralismo jurídico, vamos a ver sobre el contexto constitucional ecuatoriano que existe y el impacto de este caso emblemático como un hito ya en la interpretación y aplicación de este modelo. Bien, a manera de resumen, el pluralismo jurídico se basa ya en el reconocimiento de que el derecho no proviene exclusivamente del Estado, sino de que pueda coexistir múltiples sistemas normativos dentro de una misma sociedad. Este enfoque ya rompe el paradigma monista que existía anteriormente, que limitaba la creación de normas al ámbito estatal. En América Latina, los movimientos indígenas ya impulsaron este cambio, logrando que sus constituciones, como la nuestra en el 2008, ya reconozcan expresamente el pluralismo jurídico. Específicamente, el artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador ya establece que las comunidades indígenas tienen el derecho a ejercer la justicia de acuerdo con sus tradiciones y normas propias. Este marco legal no solo legitima a las autoridades indígenas, sino que obliga al Estado a garantizar su autonomía, marcando un camino hacia la plurinacionalidad y la interculturalidad. En otras palabras, el reconocimiento constitucional ya del pluralismo jurídico viene siendo una representación, una transformación fundamental en la concepción tradicional del derecho y la administración de la justicia dentro de los estados ya modernos que existen actualmente. Este reconocimiento ya implica una aceptación formal a nivel constitucional, es decir, de rango supremo, en la coexistencia de los diversos sistemas jurídicos dentro de un mismo territorio nacional, especialmente aquellos sistemas normativos propios de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales que existen en nuestro país. Esta transformación ya viene marcando un quiebre con el paradigma monista del derecho, que tradicionalmente consideraba al Estado como única fuente de producción jurídica, dando paso a una visión más inclusiva y democrática, que ya viene reconociendo la diversidad cultural y jurídica en sí de los elementos constitutivos de la sociedad. La incorporación del pluralismo jurídico en textos constitucionales, particularmente en América Latina y especialmente en Ecuador, ya surge como un resultado de las largas luchas y reivindicaciones de los pueblos indígenas por el reconocimiento de sus derechos colectivos, sus formas para ejercer funciones jurisdiccionales y la validez de sus procedimientos y decisiones. El pluralismo jurídico constitucional ya establece un nuevo modelo de Estado que reconoce como plurinacional e intercultural, donde diferentes tradiciones jurídicas coexisten y se van ya relacionando en términos de igualdad y respeto mutuo. Bien, ahora vamos a hablar sobre el marco conceptual del pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico se sustenta ya en la idea en que la justicia no debe ser uniforme en contextos donde existan diferencias culturales significativas. En el caso de Ecuador, este principio ya busca reconocer y valorar más las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas, adaptándolas en sí en un marco más amplio que respete los derechos humanos. El pluralismo jurídico ya se fundamenta en el reconocimiento que en el derecho no emana exclusivamente del Estado, sino que ya existen fuentes de producción dentro ya de una sociedad. Este concepto desafía en sí el monopolio estatal de la justicia y reconoce ya la validez de otros sistemas normativos.
particularmente de aquellos que han regido tradicionalmente a los pueblos indígenas en la antigüedad. Bien, la Constitución ecuatoriana del 2008 ya reconoce, como habíamos dicho, explícitamente el pluralismo jurídico ya en el artículo 171, estableciendo que las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ya puedan ejercer funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones ancestrales y el derecho propio. Este reconocimiento constitucional ya viene a representar un hito histórico en la constitución de un Estado ya declarado como plurinacional e intercultural. Bien, ahora vamos a ver como más el contexto en el caso La Cocha de este pluralismo jurídico. En el caso La Cocha es prácticamente un ejemplo emblemático de las tensiones que existieron entre los sistemas de justicia. Como ya sabemos, este caso se desarrolló en el 2010 en la comunidad indígena denominada La Cocha en Cotopaxi. Aquí se juzgó el homicidio de Marco Antonio Olivo bajo la justicia indígena. Las sanciones que fueron impuestas incluyeron castigos físicos, compensaciones económicas a las familias de las víctimas y trabajo comunitario. Todas estas prácticas fueron con un significado cultural profundo, ya que este caso generó un intenso debate sobre la jurisdicción indígena y sus límites, especialmente en delitos graves como el homicidio. Por un lado, algunos defensores del pluralismo jurídico ya argumentaban que la comunidad tenía pleno derecho a resolver el caso según sus normas, y por otro lado, sectores de la justicia ordinaria y la academia ya cuestionaban que puede haber sobre la compatibilidad de estas sanciones por los estándares internacionales de los derechos humanos, señalando que estas prácticas que realizaban los pueblos indígenas, como el uso de la ortiga y baños rituales, eran un poco inconstitucionales, ya que surgía ya una controversia con el principio no bis in idem, que es la prohibición del doble juzgamiento. Aquí ya la justicia ordinaria intentó procesar nuevamente a los responsables y esto puso en evidencia que existe ya una falta de coordinación entre ambos sistemas jurídicos, es decir, entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, y también la necesidad de criterios claros para evitar conflictos de estas competencias. Bien, una vez desarrollado el caso, la Corte Constitucional se pronunció y intervino en el caso La Cocha y emitió una sentencia clave para definir el alcance del pluralismo jurídico. Aquí se estableció criterios específicos para delimitar las competencias de la justicia indígena, incluyendo aspectos materiales, territoriales y personales. Este pronunciamiento fue crucial para armonizar la autonomía de las autoridades indígenas con la protección de los derechos fundamentales. Aunque la Corte reconoció la validez de la justicia indígena como una manifestación legítima del derecho propio, también estableció límites en casos de que afecten el derecho a la vida. Este equilibrio no solo buscó respetar la diversidad cultural, sin comprometer los principios básicos de los derechos humanos. Bien, para finalizar mi intervención, nos queda claro que el reconocimiento del pluralismo jurídico representa un avance significativo hacia la inclusión y el respeto por la diversidad cultural en países como el nuestro, el Ecuador. El caso La Cocha ilustra tanto los avances como los desafíos de esta transformación, relevando tensiones fundamentales entre la justicia estatal, es decir, la ordinaria, y la justicia indígena,
Sin embargo, también ofrece una oportunidad para construir un modelo de convivencia jurídica basado en el respeto mutuo, la coordinación y la interculturalidad. Para lograrlo, sería esencial continuar desarrollando mecanismos prácticos y fomentando el diálogo entre las tradiciones jurídicas, buscando siempre equilibrar la diversidad cultural con los derechos fundamentales. Eso es todo por mi parte y a continuación mi compañero. Bueno, siguiendo un poco este hilo del análisis del caso La Cocha con referencia al pluralismo jurídico, es importante mencionar también este tercer punto, en el cual nosotros nos vamos a enfocar más que nada en los conflictos y las tensiones entre el sistema judicial estatal y el sistema de justicia indígena que existió en este caso tan renombrado. Es por esto que es importante hacernos la idea a que he dividido esta temática en tres puntos esenciales, mencionándolos, el primero enfocado a cuáles fueron estos conflictos y estas tensiones que se dieron en la jurisdicción estatal con la justicia indígena y la competencia que tiene la justicia estatal contra la justicia indígena en delitos graves, más o menos haciendo referencia a este conflicto que hubo y por cuál este caso es tan relevante. Adicionalmente a esto, también me he tomado la molestia de otorgar otro punto en el cual nosotros vamos a analizar el principio del doble juzgamiento que existe en este caso, o también conocido como non bis in idem, en el caso tan renombrado como es la Cocha. Y último punto que vamos a topar es el punto con referencia a si este caso, la Cocha, se vio en realidad una consolidación del pluralismo jurídico o si a su vez simplemente la justicia indígena quedó marginada a la justicia ordinaria. Entonces, eh, sin nada más que mencionar, el siguiente punto que pues voy a tratar es el primer conflicto que les mencioné, que cuáles fueron los conflictos y tensiones de la jurisdicción competencias que se viven en delitos graves entre la justicia estatal y justicia indígena, en donde mencionaba, pues, una vez ya habiendo analizado mis otros compañeros más a profundidad de este caso con relación al pluralismo jurídico, pues yo me encuentro en este vaivén en donde, en el caso de la Cocha, se expone un claro conflicto de competencia, de jurisdicción, si se puede llamar así, entre esta justicia estatal que viene de la mano del Estado con la justicia indígena. Entonces, nosotros mencionando más o menos estos puntos, hacemos referencia que especialmente en relación con delitos que son considerados como graves, como el asesinato en este caso, em, nosotros entendemos que existe una superposición de la jurisdicción que genera cierta confusión sobre qué sistema debe ejercer una autoridad mayor en relación a estos casos, bueno, ciertos casos como delitos graves, como en este ejemplo es el de asesinato. Entonces puedo mencionar así que, bueno, en varias ocasiones, las comunidades indígenas buscan resolver sus conflictos de una forma eh, propias a sus normas, con unos procedimientos que buscan devolver la paz a la comunidad y eh, enlazarlos, esa paz con la naturaleza. Entonces, son muy diferentes esos dos sistemas de justicia, porque el estatal en todo momento busca castigar estas acciones negativas que atentan en contra de la paz de, de la sociedad, eh, con penas que van de la mano del tipo de delito que se comete. Entonces, eh, topando este punto esencial, es importante que mencionar que todo este conflicto entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, em,
provoca un enfrentamiento directo en donde la justicia indígena se ve deslegitimada ante, ante el marco legal de un Estado. Entonces, cuando estas tensiones se crean, se dan paso, afectan tanto a las víctimas como a los acusados. Entonces, aquí vemos cómo entramos en un conflicto en donde, por un lado, la justicia indígena quiere hacer valer ese reconocimiento que tuvo el pluralismo jurídico en el Estado ecuatoriano, castigando a aquellos que han intervenido en su territorio con acciones que purifiquen el alma, que, que conecten al acusado con cualquier delito con la comunidad, que sobre todo se conecte este acusado con la Pachamama, dándole paz, devolviéndole la paz. Entonces, adicionalmente eso, y por otro lado, podemos mencionar que la justicia ordinaria quiere hacer valer su autoridad ante todo, enfocando en un sistema penal que más o menos esté enfocado a la rehabilitación social y a la reinserción. Entonces, son temas muy distintos, son temas que sí o sí eh, hay que analizarlos con pinzas, porque por un lado, como les mencionaba, tenemos ah, una justicia que quiere prevalecer sobre la otra, una justicia estatal que en vez de buscar esa tranquilidad con la Pachamama, pues pretende buscarla de otra forma. Aunque no, con esto no quiero decir y quiero desmerecer a la justicia estatal, a la justicia indígena, porque las dos funcionan de una manera increíble y se complementan gracias a este pluralismo jurídico. Pero, pues, mencionando esta temática, se superpone la una a la otra, pues, es debatible. Entonces, hablando todo esto, se puede mencionar también de que entonces, en qué punto del caso La Cocha se vio este conflicto y tensiones entre la justicia ordenada y la justicia indígena de una forma más extensa? Eh, pues es importante conocer que todo empezó cuando, a pesar de ser un delito grave, el asesinato del señor Marco Antonio Olivo Payo, los dirigentes indígenas de la comunidad de la parroquia Subagua, en cumplimiento de lo que a ellos se les otorgó gracias a este pluralismo jurídico y a la justicia indígena, la autonomía jurisdiccional, eh, sometieron al acusado a su propia justicia, buscando eh, castigarlos por mano propia, en vez de enviarlos a la justicia ordinaria, porque pues en su ideología estas personas estaban haciendo uso de esta autonomía jurisdiccional, haciendo uso de lo que en una constitución se le otorgó. Entonces, desde aquí empieza este conflicto, ya que viendo la magnitud de la situación, la propia justicia estatal pone mano en este caso y dice, a ver, es un delito grave. ¿Cómo no podríamos nosotros eh, juzgar un delito grave? Si en la justicia indígena, bueno, evidentemente se busca la relación con la naturaleza, la paz. Entonces, ¿cómo nosotros podemos otorgarle a la persona o a las familiares de la víctima una verdadera reparación? Aunque con la justicia indígena obviamente se busca esa reparación, se busca contemplar, se busca mejorar esta relación que existió, este conflicto que vino a entorpecer la tranquilidad de la comunidad. Entonces, la comunidad consideró que, aunque este delito era grave, era un asunto interno que debía resolverse internamente basado en sus tradiciones y su cosmovisión. Entonces, en- el conflicto más que nada empezó por la búsqueda de esa restauración de la paz en la comunidad.
y respetar la memoria del fallecido, si se puede llamar de esa forma. Entonces, esta decisión más que nada generó tensiones entre el sistema judicial ordinario y el sistema judicial, bueno, la justicia indígena, eh, que por un lado la consideraban como un delito grave que debía ser juzgada por eh, cortes especializadas, pero por otro lado, pues teníamos la justicia indígena que quería hacer valer su jurisdicción, más que nada. Entonces, todos estos conflictos que vengo mencionando de, por un lado, querer regresar la paz a la comunidad y por otro lado, querer juzgar como un delito grave, como siempre se venía juzgando. Entonces, desde ahí viene ese conflicto, viene ese choque entre la justicia ordinaria y la justicia indígena. Entonces, todo esto desembocó en que la justicia ordinaria interviniera en este caso, porque se consideraba de alguna u otra forma que el castigo no era el indicado o no era el suficiente. Entonces, esto más que nada iba en contra de lo que ya se había hecho de la justicia indígena. Entonces, con este pequeño preámbulo, eh, es que me voy al segundo tema. Entonces, aquí es donde hablo sobre el principio del doble juzgamiento o el non bis in idem en el caso de la cocha, en donde pues nos podemos encontrar que el principio de doble juzgamiento establece que una persona no puede ser juzgada ni sancionada dos veces por el mismo delito. Entonces, en este caso, el principio de doble juzgamiento se presenta como un punto crítico, en donde eh, el sistema de justicia ordinario y el sistema de justicia indígena eh, tienen una interacción ahí, un choque, en donde en el caso de los delitos que se consideren graves, la posibilidad de que un individuo sea juzgado tanto en la justicia indígena como en la justicia ordinaria se plantea varias dudas, ya que pues no va a existir una equidad de proceso, no va a existir esa relación en la que se respete la decisión que tenga en la justicia indígena y después se entromete la justicia ordinaria argumentando que no es la justicia, no es el desarrollo ni la finalidad que le queremos dar a recibir una sanción correspondiente al delito que se comete. Entonces, basado en todo esto, eh, la comunidad indígena, en este caso, puede sentirse en la obligación de aplicar su propia justicia, ya que esta justicia, como he mencionado, está basada en su cosmovisión y en que dentro de la comunidad se movió un poco la paz y la tranquilidad y esta comunidad, ejerciendo su jurisdicción, pues quiere hacer valer esta misma, trayendo nuevamente esta paz, eh, pero sancionando al infractor. Entonces, eh, basados en esta situación, pues podemos ver un claro ejemplo de que eh, se necesitan establecer mecanismos claros que prevengan el doble juzgamiento y promoviendo la cooperación entre los sistemas de justicia ordinario y el sistema de justicia indígena. En el caso de la Cocha, pues por ejemplo, el principio del doble juzgamiento fue uno de los temas más debatidos y ya que los acusados se enfrentaron a sanciones en los dos sistemas jurídicos. Entonces, basados en todo esto, podemos mencionar que a pesar de haber sido castigados por la justicia indígena, las autoridades estatales decidieron que debían intervenir y procesar a los acusados en el sistema ordinario, mencionando que este asesinato es un delito grave y esto de aquí trasciende los límites que están enmarcados únicamente en la justicia indígena. O sea, no podía ser juzgado basados en lo que mencionaba la justicia ordinaria. No podía ser juzgado desde un principio en la justicia indígena. Algo que marcó un precedente, puesto que a partir de esta sentencia del caso de la Cocha, vinieron aquellos límites que se pusieron a la justicia indígena, mencionando como primer y punto importantísimo el que no se podía juzgar a delitos graves en una justicia indígena, sino que tenían que mandarlo a la justicia ordinaria. Entonces aquí ya se pone un límite a la justicia indígena y queda
en la sombra de la justicia ordinaria. Entonces, este justificativo que tuvo la justicia ordinaria, eh, más que nada, eh, era, como mencioné, una justificación para poder entrar en este caso y hacer valer su superioridad. Entonces, eh, adicionalmente a esto, los acusados y los defensores de la justicia indígena pues, podrían haber argumentado la prohibición del doble juzgamiento, alegando que el proceso de justicia estatal continuaba en su segundo juicio por el mismo delito. Entonces, sin embargo, el Estado sostuvo que debido a la diferencia en las sanciones y la finalidad del castigo, el principio de non bis in idem no se aplicaba en este caso, cosa que pues podríamos mencionar que eh, se la zafaron muy barato de todo esto, porque es evidente que existió una mala coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena porque no, desde antes no se vino desarrollando de una buena forma la justicia indígena. Como nos mencionaba en clases, no existía algo que la regule. Simplemente está la Constitución de la República de Ecuador que tiene breves rasgos de lo que nos menciona de la jurisdicción indígena, de la justicia indígena, pero es importante tener en cuenta que debe existir algo que nos ayude a saber cómo es que la justicia indígena debe desarrollarse con respecto a la justicia ordinaria. Entonces ahí también vemos un problema muy, muy marcado, en donde independientemente de cómo se haya desarrollado este caso, que es muy importante analizarlo, como lo estamos diciendo ahora, es increíble la forma en la cual el Estado busca suplir sus errores mencionando que esto debía haberse hecho desde antes para evitarnos estos conflictos, como por ejemplo ocurre en el caso de la Cocha. Entonces, eh, más que nada, eh, a lo que llegamos con todo este estudio del caso La Cocha, con referencia al principio del doble juzgamiento, bueno, más que nada se evidencia un vacío normativo en Ecuador, como mencionaba anteriormente. Cuando por un lado tenemos que la Constitución la reconoce, la autonomía, su validez, eh, la validez de la justicia indígena, pero por otro lado es muy vaga, no establece claramente, no hay una norma clara, una norma precisa para la justicia indígena de decir, miren, ustedes aquí tienen sus límites, pueden hacer esto, 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 esto. No la tenemos. Es importante considerarlo, tener en cuenta de poder aprovechar eh, el intelecto de muchas personas para poder otorgar a la justicia indígena algo que la norme para que pueda desarrollarse de una buena forma y no estar a la sombra de la justicia estatal, que pues es evidente, es obvio que con esta justificación que tuvo la justicia estatal para poder entrar en el caso y de alguna forma borrar ese doble juzgamiento para mencionar que no lo era, se ve una clara inclinación a que la justicia estatal está por encima de la justicia indígena. Entonces, todo esto crea un dilema en donde la perspectiva indígena, en este caso, ya había cerrado este caso tras aplicar una sanción en donde devolvía la tranquilidad a las personas, en donde se buscaba la paz y se encontró la paz, en donde se conectó a estas personas con la Pachamama para poderles otorgar una nueva regeneración en su alma. Entonces, aquí se vio que mientras que los indígenas terminaron con esta aplicación de la justicia, porque encontraron esa paz, la justicia ordinaria, por su lado, pues mencionaba que no era suficiente el castigo para este tipo de delito, yendo en contra del derecho consuetudinario que se tiene y se marca evidentemente en toda esta temática, viniendo desde el punto en el que evidentemente se ve que no está por demás mencionar una vez más, la justicia estatal está por encima de la justicia indígena, que es evidente que en este caso se quiso maquillar y se quiso justificar de una forma incoherente
mencionando que pues la justicia indígena no tenía esa necesidad de haber aplicado justicia cuando en realidad la tenía, porque, pues, como mencioné, existió esa turbulencia dentro de la comunidad, quitándoles la paz, y ellos la encontraron, otorgándoles la justicia que se merecía, pero hay algunos también, algunos tratadistas que han investigado y han dado sus opiniones, en donde pues, nos mencionaba abiertamente que evidentemente cualquier persona puede pensar de que la sanción que tuvieron fue la correcta, pero otras personas dicen no, como una persona que mató a alguien simplemente tiene que ser ajusticiada con ortiga, agua fría y haciéndola caminar desnuda. Entonces, existen diversas posiciones, pero en lo que podemos llegar a una conclusión es que obviamente existió un doble juzgamiento, porque la justificación que tuvo la justicia estatal es muy vaga, aunque pues para el caso, de hecho, tuvo gran validez porque gracias a esto, como mencioné anteriormente, se evidenció que existe una limitación en la justicia indígena. Entonces, por un lado estamos las personas que mencionamos que independientemente existió un doble juzgamiento, pero por otro lado estamos conectados a que gracias a esto se puso un límite eh, a la justicia indígena. Bueno, un límite que no debería existir, la verdad, porque pues por algo estamos en un país pluricultural, plurinacional, y en realidad estamos basados en un pluralismo jurídico. Entonces, existen estas dos posturas de que, por un lado, existió un doble juzgamiento y debió haberse validado esto, pero por otro lado, pues también menciona que lo que ya hemos revisado, de que no fue suficiente la sanción, es más debatible de si hubo o no hubo. La mayoría dice que sí, la mayoría dice que no. Entonces existen puntos diversos con respecto a esta temática, pero lo que sí podemos mencionar es que esto, gracias a todo esto, se dio más, una forma más de normar la justicia indígena como sombra de la justicia estatal o ordinaria, como la queramos llamar. Y bueno, como tercer punto, tenemos esta gran pregunta que me hice al estar analizando este caso, de que es, con el caso de la Cocha, ¿se vivió una real consolidación del pluralismo jurídico o simplemente la justicia indígena quedó marginada de la justicia ordinaria? Como bueno, ya he mencionado en toda esta explicación, considero fundamental analizar, pues, desde una perspectiva personal. eh, si en verdad hubo una verdadera consolidación o simplemente pues la justicia indígena quedó marginada. Eh, a mi parecer, la marginación de la justicia indígena en casos como la Cocha expone como, pese a los discursos sobre el pluralismo jurídico presente en el Ecuador, en la práctica, en la justicia estatal y sobre todo esta justicia ordinaria, eh, mantiene un control predominante dándonos como resultado eh, una serie de interrogantes sobre si existe una eficacia y una legitimidad de ambos sistemas. Así como, bueno, también puedo mencionar el respeto a la autodeterminación y a las comunidades indígenas. Es importante mencionar todo esto, ya que yo puedo mencionar que en el caso de la Cocha, la intervención del sistema penal ordinario hizo que la justicia indígena quedara en una posición secundaria. Esto, aunque la comunidad considera que el caso ya se había resuelto bajo sus propias cosmovisiones, sus prácticas, sus creencias, y que la armonía ya fue restaurada en la comunidad, la justicia ordinaria no aceptó esta sanción, ya que la consideraba insuficiente. Entonces, se puede evidenciar que existió una marginación realizada por parte de la justicia ordinaria a la justicia indígena, en donde pues este tipo de intervenciones que tuvo la justicia ordinaria limitó el alcance que debe o debería tener la justicia indígena en ciertos conflictos.
Entonces, la marginó a la justicia indígena solamente a aquellos conflictos que de menor relevancia, si le puede llamar así, lo que pues sobre todo nos implica en que existe este tipo de delitos de alta complejidad, de gravedad, en donde no tiene que intervenir la justicia indígena. Entonces, esto más que nada nos genera una jerarquía implícita, en donde la justicia indígena se percibe como insuficiente ante la justicia ordinaria para poder resolver ciertos problemas, ciertos delitos. Entonces, es evidente la marginación que existe. Aunque estemos hablando de que existe un pluralismo jurídico en el Ecuador, no se lo puede ver de esa forma, de manera tan holgada, de manera tan expresiva. Entonces, toda esta problemática nos da como resultado que se evidencia la falta de una normativa específica para la justicia indígena que regule la interacción entre ambas jurisdicciones para poder prevenir y para poder eh, eh, llevar a una justicia que todos queremos en ciertos delitos graves. Eh, Aunque la Constitución de la República de Ecuador del 2008 reconoce el pluralismo jurídico, eh, en la práctica es diferente. Mm, Se ve que la justicia indígena con su cosmovisión y todo ampliado de lo que es la justicia indígena eh, termina siendo eh, catalogada como insuficiente, lo podemos llamar así, ya que pues está marginada a conflictos leves. Entonces, yo creo que para ir terminando con esta temática, eh, es importante reconocer que por un lado la comunidad tiene el derecho de ejercer su justicia de acuerdo con su cosmovisión y con los castigos impuestos en la comunidad. Esta comunidad busca eh, regresar o restaurar el equilibrio social que tenía. Pero por otro lado, el Estado más que nada tiene, bueno, siente esa obligación de intervenir para asegurar sanciones que considera adecuadas. Para la justicia indígena es adecuada, pero para el Estado no la es. Y lo que para la justicia indígena no es adecuado, para la justicia ordinaria sí. O sea, es un dilema en el cual, pues, de alguna u otra forma, la justicia ordinaria y la justicia indígena es un tira y jala. Entonces, pero evidentemente este tira y jala lo tiene la mayor parte ganada la justicia ordinaria, ¿no? Entonces, pues, eh, puedo mencionar para finalizar, pues, que este conflicto evidencia más que nada que el pluralismo jurídico en Ecuador aún enfrenta demasiadas barreras para que esta misma sea implementada de manera efectiva, especialmente enfocándonos en la relación de jurisdicciones en casos de alta gravedad, como lo que ocurrió en este caso, que fue un asesinato. Entonces, únicamente ahora, con este pluralismo jurídico, tenemos que conformarnos únicamente con lo que se menciona en papel, en la Constitución, ya que en realidad no se cumple, porque como es evidente y gracias a un análisis que realicé en este caso, existe una marginación, existe una limitación a la justicia indígena. Y cuando existe una limitación de esta raya, no te puedes pasar, pues, y otra está por delante de ti, realmente existe una marginación. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es María José Zapata. El día de hoy me ha tocado exponerles la parte sobre los desafíos en la implementación del pluralismo jurídico, reconocimiento y respeto a las normas indígenas en el caso La Cocha. Es importante mencionar
que la implementación del pluralismo jurídico en Ecuador enfrenta diversos desafíos, especialmente considerados la diversidad cultural y étnica del país. El artículo que reconoce al pluralismo jurídico de la Constitución del 2008 de la República del Ecuador es el artículo 171. Este artículo establece que los pueblos y nacionalidades indígenas tienen derecho a aplicar sus propias normas y procedimientos dentro de su territorio en estos asuntos que los concieren, siempre que no contraigan los derechos garantizados por la misma Constitución. Además, el artículo 2 de la misma también es relevante mencionar, ya que nos dice que el Estado reconoce y protege la diversidad cultural, los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas y su derecho a la autonomía. Como primer punto, empezaré hablando del reconocimiento legal y normativo. Este nos dice que aunque la Constitución ecuatoriana del 2008 reconoce el derecho de los pueblos indígenas a mantener sus propias leyes y sistemas jurídicos, muchas normas indígenas carecen de un estatus legal claro. Esto significa que, en la práctica, los jueces y funcionarios pueden no considerar las normas indígenas como vinculantes. Esto también a pesar de las disposiciones culturales y constitucionales de la falta de reglamentos específicos que definan cómo deben aplicarse estas normas. En el sistema legal estatal genera una confusión y vacíos legales. Como segundo punto tenemos los conflictos de la jurisdicción. Este nos dice que los conflictos entre el sistema judicial estatal y las autoridades indígenas pueden surgir en casos de violencia, tierra o derechos humanos. Como tercer punto tenemos a la falta de capacitación. Muchos funcionarios del Estado carecen de formación en derechos indígenas y pluralismo jurídico, lo que esto resulta en decisiones que consideren las especificidades culturales y normativas de las comunidades a nivel comunitario. Algunos líderes indígenas también puedan no estar completamente informados sobre sus derechos dentro del marco legal ecuatoriano, lo que limita su capacidad para defenderlos. Como cuarto punto tenemos la resistencia cultural y estigmatización. La percepción negativa de las normas y prácticas indígenas en sectores de la sociedad pueden generar resistencia y rechazo. Esto puede manifestarse en actitudes discriminatorias que confieran a las normas, a las formas de justicia comunitaria. También la falta de interacción y el diálogo entre las sociedades mayoritarias y las comunidades indígenas. Esto puede perpetuar y haber malos entendidos. Como quinto punto tenemos el acceso a la justicia. Esto nos dice que las comunidades indígenas suelen tener menos recursos económicos, lo que dificulta el acceso a servicios legales y judiciales. También esto reduce a una menor capacidad para defender sus derechos en los tribunales. Muchas comunidades se encuentran en áreas remotas, lo que dificulta el acceso a las instancias judiciales estatales, la distancia y la falta de infraestructura adecuada. Esto complica aún más el acceso a la justicia. Como sexto punto, tenemos la desigualdad de poder. Las comunidades indígenas han sido históricamente marginadas, lo que se traduce en relaciones de poder, desigualdades con el Estado. Esto puede llevar a la desvalorización de sus normas y a la práctica en el ámbito legal. La presión de intereses económicos como la minería y la explotación de los recursos naturales pueden, pueden estos socavar la autoridad de las comunidades indígenas y sus normas jurídicas. Como séptimo punto, tenemos la integración de las normas. Y este nos dice que las diferencias en valores, principios y enfoques legales entre los sistemas estatales e indígenas pueden dificultar el diálogo
de la integración. En conclusión, puedo establecer que al superar estos desafíos requiere de un enfoque integral que concluya el diálogo intercultural, el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades indígenas y el compromiso del Estado para respetar y valorar la diversidad cultural. También la promoción de una justicia inclusiva que reconozca y respete las normas indígenas es esencial para avanzar hacia un sistema jurídico más equitativo y justo. Sobre el caso La Cocha, es importante mencionar que los retos y oportunidades del pluralismo jurídico en Ecuador, el reconocimiento y respeto de las normas indígenas son esenciales para la construcción de un sistema jurídico más justo y equitativo. También la colaboración entre el Estado y las comunidades indígenas basada en el respeto mutuo y el diálogo es crucial para avanzar un marco que valore la diversidad cultural y garantice los derechos de todos los ciudadanos. Gracias. Un cordial saludo para quienes están observando este video. Yo voy a seguir con la siguiente parte de la exposición. Les voy a hablar acerca del impacto y lecciones del caso La Cocha para el fortalecimiento del pluralismo jurídico en Ecuador. Bien, como ya hemos ido viendo en anteriores grupos, también nuestro grupo haciendo énfasis en lo que es el pluralismo jurídico, queda más que claro que este pluralismo jurídico es esencial. Es esencial en sociedades con diversas culturas, con diversas etnias. Cabe recalcar que en Ecuador, donde habitan lo que son distintas tradiciones legales, el reconocimiento del pluralismo jurídico es importante. Este no es importante no solo desde una perspectiva ética, sino que es importante para garantizar lo que es la justicia, para lo que es la equidad. Entonces, el caso La Cocha hace énfasis en cuanto al pluralismo jurídico a una importante discusión en cuanto a la interacción del derecho estatal, derecho que se tiene como Estado y las normativas que cada comunidad indígena posee. Este caso, La Cocha, ha tenido un importante y notable impacto en cuanto a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque este presenta lecciones claves para reforzar el pluralismo jurídico en el país. Sugiriendo reformas, también sugieren mayor atención, mayor énfasis en cuanto a la educación legal para cada una de las comunidades indígenas. Entonces lo que es como que solicitan es que se contemple su diversidad legal y su diversidad cultural. Como bien sabemos, en Ecuador hay variante y demasiada diversidad cultural. Aquí habitan diferentes nacionalidades como las indígenas, las mestizas, las afroecuatorianas. Entonces, cada uno de estos grupos de esta nacionalidad tiene sus propias costumbres, sus propias tradiciones, sus propios sistemas de justicia, lo que hace importante en cuanto al reconocimiento, también hace énfasis en cuanto al respeto que se les debe tener a cada una de estas nacionalidades, para que se pueda hacer el plus, se podría decir, en el pluralismo jurídico. Como bien también en la Constitución del 2008 se encuentra estipulado lo que es el pluralismo jurídico, pero su implementación ha enfrentado varios desafíos. Estos desafíos han ido dejando a las comunidades indígenas en la vulneración. La inclusión del pluralismo jurídico en la Constitución del 2008 es un gran paso, es un paso sumamente significativo.
pero como bien les digo, muchos de los pueblos siguen encontrando obstáculos, siguen encontrando muchos peros, muchas dificultades para acceder a la justicia. La falta de capacitación y sensibilidad cultural entre los funcionarios judiciales, junto también con la imposición de ciertas normas que establece el Estado, complica totalmente lo que es la aplicación de este pluralismo jurídico, complica totalmente que las comunidades indígenas puedan hacer respetar sus derechos. Entonces, este caso La Cocha surgió en la comunidad de Imbabura y se podría decir que este caso hace énfasis a la protección de tierras. Ante la imposición de varias regulaciones que se dieron, la comunidad de La Cocha buscó lo que es una protección legal, iniciando un proceso judicial que enfrentó sus derechos territoriales y por ende también debido a la creciente presión de actores externos como empresas, como las minas, ciertas empresas internacionales. Estas amenazaron la forma de vida de esta comunidad cacha. Entonces, esta comunidad lo que buscó es una protección. Este proceso de La Cocha ha tenido diferentes dificultades, diferentes peros, existieron tensiones. Ahí es como que entramos un debate entre lo que es el derecho estatal y en lo que son los derechos o tradiciones, costumbres de cada una de las comunidades indígenas. Entonces, a medida que este caso avanzaba, se evidenciaban como que la diferencia en cuanto a la concepción de la propiedad y uso de tierra. La comunidad de Cacha como tal defendía su derecho colectivo a la tierra como un recurso natural y esencial para en cuanto a lo que respecta a su identidad, mientras que el Estado en cambio hacía énfasis en este proceso judicial en el cual el Estado abogaba por un enfoque a la propiedad, un enfoque individualista. Este fallo favorable a la comunidad sirvió de mucho. ¿Por qué sirvió de mucho? Porque la lucha de cada uno de los pueblos indígenas en Ecuador, cada uno de los precedentes, cada uno de los esfuerzos que esta comunidad cacha realizó, fortaleció la posición de esta comunidad e inspiró también a otras comunidades a defender sus derechos. Posteriormente les voy a explicar acerca de los impactos del caso La Cocha. Bien, uno de los impactos más destacados es el del reconocimiento formal de los derechos territoriales de la comunidad. Este reconocimiento como tal, no solo validó su historia, sino que este reconocimiento ayudó a un empoderamiento de la comunidad para resistir la presión de factores externos. Al establecer un precedente legal, el caso contribuyó a aumentar la visibilidad de los derechos territoriales indígenas a nivel nacional. Este proceso judicial también transformó la percepción de la justicia dentro de la comunidad. ¿Por qué? Porque al ver que las demandas de esta comunidad cacha, al ver que estas fueron totalmente atendidas, miembros de otras comunidades comenzaron a confiar más en el sistema judicial y esta confianza es sumamente vital e importante para que de este modo nosotros podamos promover una participación activa en un proceso judicial.
Esto también lleva a lo que es un reconocimiento y respeto mutuo entre cada una de las comunidades indígenas. Entonces, este impacto por la lucha de los reconocimientos, este impacto impulsó a la comunidad a organizarse de manera mucho más rápida, mucho más efectiva. Se podría decir que es un impacto sumamente positivo, ya que esta experiencia de este proceso judicial ayudó al fortalecimiento de la cohesión social y también a crear lo que es la solidaridad, permitiendo que cada uno de los miembros de la comunidad puedan trabajar en conjunto y así puedan obtener un beneficio común, porque a la final a quienes les iba a afectar era toda la comunidad. Entonces es por eso que esto permitió que sus miembros trabajaran con un solo objetivo. Este caso, la Cocha, se convirtió en un modelo para las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque, como les dije anteriormente, este caso impulsa a que cada una de las comunidades puedan confiar más en el sistema